En este vídeo vamos a ver uno de los resultados que hemos presentado recientemente para uno de nuestros papers, que es el que podéis encontrar en Archive con este código, que va a ser sobre cómo inicializar capas de Tensor Networks utilizando métodos eficientes. ¿En qué se basa esto? Tú cuando estás desarrollando un modelo de Machine Learning, un modelo de aprendizaje automático profundo, con neuronas, con redes neuronales y demás, normalmente tú lo que usas son matrices. Estas matrices en muchas ocasiones van a tener demasiados elementos, sobre todo porque para tener una buena representación vas a tener que aumentar las dimensiones de estos dos índices lo suficiente. Pero muchas veces, mucha de la información que obtienes es o redundante, o es innecesaria, o es ruido. Esto muchas veces se puede ver como parte del overfitting. Entonces, para evitar este problema, una de las medidas que se puede tomar es coger tu matriz, transformarla en un tensor desdoblando cada uno de estos índices y aquí aplicar una singular value de composition. Entonces, la puedes transformar en una tensor network que va a contener la misma información de forma truncada si haces la singular value de composition en estas zonas. Entonces, esto va a tener la misma información que tenga esto, pero eliminando ruido, eliminando las partes más innecesarias, lo cual te va a servir para reducir muchísimo el espacio que necesites para almacenar tu modelo, porque hay que tener en cuenta que si aquí, por ejemplo, imagínate que necesitas 2 elevado a 2m números para guardar toda esta matriz. Pues aquí lo único que vas a necesitar es 2 por 3 elevado a m, por ejemplo. Vas a necesitar muchísimo menos espacio para almacenar esto. En muchas ocasiones lo que se hace es directamente entrenar la Tensor Network en vez de tener que entrenar el modelo, porque esto también en muchos casos podría ser más rápido, podría mejorar la performance y demás. Pero hay un problema. Tú cuando tienes que inicializar un modelo para poder entrenarlo, necesitas inicializarlo. O sea, antes de entrenar tienes que poner unos ciertos valores y luego ir cambiándolos con métodos de descenso de gradiente y demás. Ahora bien, en las Tensor Networks hay un problema principal. Tú, cuando inicializas esta matriz, tú puedes escoger cuál es el rango de valores, pero tú, si inicializas esto de aquí implica que estás multiplicando 4 números muchas veces. Todo este análisis viene detallado también en el paper correspondiente que podéis encontrar en el código, con este código en Archive. Pero básicamente, imaginemos que aquí tenemos que hemos inicializado todos los elementos de cada uno de estos tensores para inicializar, digamos, la capa, la matriz. Los ponemos como 1,2. Entonces aquí un valor típicamente podría tener un valor del orden de 1,2 elevado a 4. Y claro, diréis, 1,2 elevado a 4, pues no es para tanto. O sea, esto es aproximadamente 2,07. Pero claro, imaginemos que hemos desdoblado estos índices mucho más, muchísimo más. Imaginémonos que en vez de 4 nodos tenemos 20. 1,2 elevado a 20 ya son aproximadamente 38. ¿Y qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, 100? Si tuviéramos 100, tendríamos aproximadamente algo del estilo de 8,2 por 10 a la 7. Y esto es un elemento muy grande. Además de que solo estamos teniendo en cuenta cada uno de los elementos que luego vamos a tener que sumar. Porque vamos a tener que sumar todas las posibles combinaciones debido a estos índices de enlace. Entonces estos números van a aumentar muchísimo más rápido incluso.
Y esto puede llegar a ser un problema, porque ahora también lo estamos viendo por la parte de arriba, pero imaginemos que fuésemos por la parte de abajo. Si tuviéramos 0,8 elevado a 100. 0,8 elevado a 100 es 2 por 10 a la menos 10. Y claro, tener valores muy extremos en los valores de nuestra matriz, del modelo que vamos a entrenar, puede ser bastante problemático. Porque en principio vamos a tener unos elementos que van a empezar demasiado abajo u otros demasiado arriba. Entonces, ¿qué se nos ha ocurrido para solucionar este problema? Hay una cosa que... O sea, hay varias técnicas que podríamos usar. Hay algunas que ya están estudiadas en otros papers, que también están referenciados en nuestro paper. Pero la más básica que a uno se le podría ocurrir es, ok, pues contrae esta Tensor Network. Contraes la Tensor Network, la conviertes en la matriz otra vez, miras cada uno de los elementos y simplemente divides esos elementos, o sea, divides la escala, divides cada uno de los nodos de la Tensor Network por la escala de los elementos que te han salido aquí. ¿Pero qué pasa? Que hay veces en las que tú vas a querer usar una Tensor Network tan grande que no puedas almacenar la matriz asociada a esta. Esto es un pelín complicado de imaginar, pero imaginémonos que nosotros queremos usar un feature map que sea un feature map producto. Esto en principio no lo podemos almacenar en nuestro ordenador porque esto escala exponencialmente en su dimensionalidad. Pero simplemente lo queremos aplicar a una primera capa de Tensor Networks que va a actuar como una especie de autoencoder, que va a tener una salida mucho más pequeñita. La contracción de esto se puede hacer muy rápido y no requiere prácticamente almacenar memoria, mientras que contraer y, por tanto, tener almacenado solo esto contraído puede ser algo que no podamos tener. Este es un caso en el que no podríamos obtener la matriz asociada en sí a esa capa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos usar una cosa llamada la norma de Frobenius de una matriz, que viene a ser que nosotros lo que vamos a hacer es coger la matriz, la vamos a multiplicar por sí misma dada la vuelta y vamos a hacer una traza. Esto es, si la matriz es W y J, pues la vamos a multiplicar por sí misma por el mismo índice y luego por el otro lado por el mismo índice. Entonces vamos a hacer el sumatorio de IJ, JI. Vamos a hacer esto. Y esto va a ser la norma de Frobenius, que viene a ser básicamente... Creo que lo he puesto bien. No lo he puesto bien. Sí, es así. Que esto básicamente lo que es ver aproximadamente cuál es la suma de cada uno de los elementos de la matriz al cuadrado. De hecho, esto es IJ, IJ. Esto es IJ, IJ. Entonces, lo que obtienes, digamos, es una escala de, en el caso de que tengas un elemento muy grande, cuál es el tamaño de ese elemento. Y si todos los elementos son más o menos igual de grandes, pues más o menos cuál es el orden de magnitud de esos elementos. Entonces, calcular la norma de Frobenius te puede decir si en tu matriz vas a tener un elemento demasiado grande, incluso sin tener que contraer la matriz en sí. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, imaginemos que tenemos una matriz MPO. Si tenemos esto como nuestra primera capa, por ejemplo en la tensor, o sea, en la red neuronal, podemos multiplicarla por sí misma y hacer la traza. Y claro, esto va a ser un número. Pero este número va a ser equivalente a la suma de los elementos de la Tensor Network ya contraída elevado al cuadrado.
Por tanto, podemos ver cuál es la escala de eso. Y si se pasa de un cierto intervalo AB, que nosotros digamos que es suficientemente amplio, pero suficientemente restrictivo también, si eso se pasa, lo que podemos hacer es decir, ok, pues voy a dividir los elementos de mi Tensor Network con respecto a esta norma. De forma que ahora la norma de esto sea, por ejemplo, 1. Entonces vamos a querer que la norma de esto sea 1. O un cierto valor f que no sea estrictamente 1. Porque hay que tener en cuenta también que aquí vamos a estar sumando elementos y nos gustaría que esos elementos pues, no fuesen demasiado pequeños cuando tengamos muchos. Entonces podría ser, por ejemplo, f igual a el número de elementos pues al cuadrado, que vendría a ser más o menos lo que implicaría que cada uno de ellos sería del orden de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es decir, ok, voy a inicializar mi Tensor Network de forma que cada uno de los nodos tenga una distribución uniforme, la normal de toda la vida, como se inicializan muchas veces incluso las matrices de los modelos de aprendizaje automático. Voy a contraerla consigo misma, estando así inicializada, voy a calcular la traza y hay dos posibilidades. Bueno, hay varias posibilidades. La primera posibilidad es que esa traza nos dé infinito, o lo que nosotros consideremos que es infinito, que viene a ser un número demasiado grande como para que el ordenador pueda trabajar bien con él. En este caso, no vamos a poder dividir nuestra Tensor Network entre este número, porque tendríamos ya bastantes problemas. Tendríamos prácticamente 0. Entonces no es digamos, muy amigable. Entonces, en este caso, pasaríamos a las trazas parciales. Perdón, las trazas parciales no, las normas parciales. La otra posibilidad es que obtengamos 0. Y obviamente no podemos dividir entre 0, porque tendríamos infinito. Entonces aquí también pasamos a las normas parciales. Y la otra posibilidad es que simplemente nos salgamos del intervalo que nosotros deseamos. O, por ejemplo, que nosotros obtengamos un número que sea distinto al que nosotros deseamos. En cuyo caso, lo único que vamos a hacer va a ser dividir cada uno de los nodos entre esta norma elevada a la norma elevada a 2 entre n, porque cada uno de los nodos, de los n nodos, va a multiplicar esta norma. Entonces es para ser consistentes. O 1 entre 2n. Aparece en el paper. Podéis ver la fórmula exacta ahí. Entonces con esto, en principio, aquí ya tendríamos una Tensor Network cuya norma de Frobenius ya es exactamente igual a 1. O en el caso del factor, pues simplemente tendrías que poner aquí el factor rescalado. Todo aparece en el paper, como insisto. No queremos meternos tanto en la parte matemática del mismo. Entonces, ¿qué pasa en estos dos casos? Que son los casos, digamos, más problemáticos. En estos dos casos, lo que tendríamos es que nosotros no podemos calcular un número por el que dividir en base a toda la norma de Frobenius. Pero lo que sí que podríamos hacer es decir, ok, voy a mirar en qué punto la norma de Frobenius se vuelve infinito o 0. Y el número que obtenga antes va a ser por el cual voy a dividir. Porque si nosotros tenemos que es infinito, obviamente va a haber un punto en el que al igual es 1,2, después es 7,4, después es 250, después es 10 elevado a 6, y en cierto momento se vuelve infinito. Entonces vamos a coger el momento anterior, que va a ser un número por el cual sí que vamos a poder dividir. Entonces, lo mismo va a pasar con el caso en el que la norma de Frobenius sea 0.
Porque eso significa que la norma de Frobenius al igual va a empezar en 100, luego va a ir a 0,5, luego va a ir a 10 a la menos 6, luego va a ir a 0. Porque el ordenador no puede almacenar un número tan pequeño. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero, lo primero que vamos a hacer va a ser enumerar los nodos. Vamos a llamar 1, 2, 3 y 4, de forma que estén conectados entre sí. Esto aplica no solo para este tipo de tensor networks, esto es importante, no solo para este, aplica para cualquier topología de tensor network. Y esto permite calcularse de forma eficiente, porque algo que no comenté es que contraer esto es extremadamente eficiente, porque puedes contraer esto, después esto, después esto y así. Entonces es notablemente eficiente. Esto también está discutido en el paper. Entonces no tienes que hacer cálculos demasiado costosos. Entonces, vamos en el primer paso a coger este nodo y vamos a hacer la traza con este mismo nodo y la parte de enlace, pues vamos a hacer traza ahí también. Entonces calculamos la norma parcial 1. Si está dentro de los límites, podemos pasar al siguiente paso. El siguiente paso, vamos a coger el siguiente nodo. Entonces vamos a coger 1, 2 y lo vamos a contraer consigo mismo. 1, 2. Entonces hacemos la traza y este enlace también vamos a hacer la traza. Entonces vamos a obtener una segunda norma. Y ahora bien, si esta norma está dentro del rango, pasamos a calcular la tercera norma. Pero si esta norma ya fuese o 0 o infinito, entonces lo que haríamos sería coger esta norma de aquí y dividir todos los tensores estos por esta norma. Entonces, con la nueva tensor network que hemos obtenido, simplemente tendríamos que volver a repetir el proceso para ver en qué punto ahora vamos a obtener este infinito o este 0. Y en principio hemos visto que el número de pasos necesario no es demasiado grande y que además escala más o menos entre lineal y logarítmicamente, dependiendo de ciertas características de las capas. Entonces, podemos ver que es un método bastante sencillo que no requiere reinicializar constantemente y generar distribuciones nuevas, pero lo único que requiere es que la distribución sea, digamos, más o menos uniforme. Podemos usar una distribución gaussiana, una distribución uniforme, pero que más o menos esté centrada y que sea simétrica más o menos, y además nos permite que con una tensor network cuya información no podríamos extraer directamente, podamos sacarla y obtener una forma de inicializarla. Esto nos permite trabajar con tensor networks mucho más grandes, por tanto con modelos de aprendizaje automático mucho más grandes y además con nuevas estructuras, nuevas tensor networks que podamos aplicar, nuevos esquemas y nuevas funciones en general. Entonces esto nos permite realizar esto, además de una manera muy eficiente que no requiere que contraigamos como tal la tensor network y veamos todos sus elementos. Y además vemos que pues, funciona de una manera bastante rápida, bastante sencilla y que conceptualmente es notablemente simple. Obviamente se podría hacer diversos cambios, como por ejemplo cambiar entre pasos cuál es la enumeración. Por ejemplo, aquí en todos los pasos íbamos de 1, 2, 3, 4. Al igual, después de dividir entre esto, podríamos empezar en 1, 2, 3 y 4. Podríamos hacerlo esto, por ejemplo. Entonces, hay muchas posibilidades que abre esta metodología y en principio debería permitir
que explotemos al máximo cuáles son las propiedades que nos dan las Tensor Networks para ciertos modelos, como por ejemplo el de usar feature maps que sean mucho más complejos, por ejemplo el feature map producto, en el cual tú lo que vas a hacer va a ser, tú vas a coger algo aquí que tiene una dimensión excesivamente grande que no podrías calcular como tal, simplemente lo vas a contraer de una manera inteligente y vas a tener pues una salida mucho más contraída, mucho más comprimida, pero analizando toda la información como tal que te da este feature map. Y sin tener que recurrir a mirar los elementos como tal. Y además no tienes que estar reinicializando todo el rato porque eso es bastante costoso a la larga. Y además este método se puede combinar con todos los demás métodos que haya de inicialización. Por ejemplo, hay métodos que te permiten obtener inicializaciones que son más amigables con el descenso de gradiente. Entonces puedes hacer esa inicialización y si te sale mal o si no está en los rangos que tú deseas, puedes aplicarle este algoritmo. O puedes usar una distribución para estos nodos, para los elementos de estos nodos, que luego tú mejores, o sea, que te permita hacer este método mejor, digámoslo así. Entonces, este vendría a ser el método. Es un método que se nos ocurrió para solucionar unos problemas que estamos obteniendo a la hora de hacer ciertos proyectos de Tensor Networks variacionales. Obviamente, este también aplica a otros métodos de Tensor Networks, por ejemplo, métodos en los cuales estemos intentando simular un cierto estado para obtener su energía, pero lo que nos importe, lo que podamos hacer es obtener el estado y aunque su energía sea excesiva, aplicar este método para ir... imaginémonos que tenemos un estado que viene descrito por una Tensor Network y podemos extraer su energía con otra Tensor Network. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar trazas parciales, estas normas parciales, perdón, sobre esa Tensor Network en el caso de que nos dé, por ejemplo, energía infinita. Eso sabemos que lo que ha pasado es que nuestro ordenador está almacenando números demasiado grandes. Entonces podemos ir aplicando paso a paso este método de normas parciales y así obtener el factor global que multiplicar por la energía que obtengamos al final. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que esta Tensor Network nos da la energía de un estado que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, el estado de mínima energía para un sistema de baterías de litio, por ejemplo, pongamos. Entonces, si este número, tras contraerlo, nos da infinito, nosotros sabemos que no es que sea infinito, simplemente es que estos números se han combinado de forma que tenemos algo demasiado grande. Entonces, simplemente numeramos 1, 2, 3. En este caso sería mejor hacerlo en S, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces lo que hacemos es decir, ok, calculo la traza parcial aquí. ¿Me da infinito? No. Pues entonces, la calculo aquí. No, pues continúo. La calculo aquí. Aquí aún no nos da infinito. Pero ahora cuando pasamos a esta sí que nos da infinito. Entonces voy a dividir todo por lo que nos salga aquí y voy a almacenar ese número por el cual estoy dividiendo. Entonces repito el proceso, ahora divido por esto, entonces almaceno ese otro número, este 1, este 2, y así. Y luego, al final, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada uno de los números que he obtenido para obtener el número final por el cual multiplicar el valor de la energía que obtenga aquí. Entonces, así voy a saber realmente cuál es el factor de escala de mi energía y voy a poder calcularla debidamente. También puede ser útil para algoritmos en los cuales lo que nosotros queremos no es la energía como tal, sino el estado que tenga una mínima energía o que lo que queramos sea una amplitud parcial. Ver
cómo es la amplitud de unos estados con respecto a otros. En ese caso podemos hacer exactamente ese mismo proceso, ya que este lo único que va a hacer es extraer el factor global, que además podemos almacenar, y simplemente vemos cuál es el factor de proporción entre los diferentes estados que queramos estar comparando. Por ejemplo, estados en los cuales uno es el de mínima energía, otro es el de segundo nivel, el de tercer nivel, el de cuarto nivel, y así. Entonces, este método nos permite hacer todas estas cosas de una manera notablemente eficiente y tiene, como vemos, más aplicaciones que simplemente inicialización de capas, machine learning y demás. Así que, si tenéis cualquier duda, primero chequead el paper, que está disponible con este código. Probablemente lo voy a poner también en la descripción del vídeo. Y si seguís con dudas, me podéis preguntar, podéis consultarme y intentaré pues, resolveros la duda en tanto que yo sepa cuál es la solución. Así que nos vemos en el próximo vídeo y espero que se haya entendido todo más o menos.